El día del divorcio. Mi esposo sonrió ante el abogado. No eres nadie, hoy te vas con cero, todo a su nombre. Abrió una carpeta, la cuenta que olvidó hace 10 años, y se puso gris al instante. La oficina huele a madera pulida y a algo más, tal vez a tabaco rancio o simplemente a la tensión que han impregnado estas paredes a lo largo de los años. Estoy sentado frente a Rendell y entre nosotros hay una mesa maciza de roble oscuro, detrás de la cual se encuentra Maureen Gates, su abogada, una mujer de unos 45 años, con un sobrio traje gris y un rostro que no expresa nada más que indiferencia profesional. Mi abogado, Dylan Kovac, está sentado a mi lado, hojeando papeles y ajustándose las gafas de vez en cuando. Es joven, de aspecto un poco descuidado, pero fue él quien me recomendaron como el mejor en casos de divorcio. Rendell se recostó en el respaldo de la silla, relajado, como si hubiera venido aquí para firmar un contrato lucrativo y no para romper un matrimonio de 10 años. Incluso sonríe, una sonrisa tan segura de sí misma y desdeñosa que he visto cada vez más a menudo en los últimos años. Escucha, Chloe, dice, y su voz es tan tranquila que resulta antinatural. No alarguemos esto. ¿Entiendes la situación, verdad? El sueldo es mío, el coche es mío, las facturas son mías, la hipoteca también. Tú no eres nadie. Después de hoy te quedarás sin nada. Maureen asiente levemente apoyando sus palabras. Dylan se tensa a mi lado, dispuesto a objetar algo, pero le pongo la mano en la muñeca. No hace falta. Ahora no. Me inclino tranquilamente. Saco de mi bolso una carpeta marrón, desgastada por las esquinas, con una fina goma elástica que la mantiene cerrada. Mis dedos no tiemblan, lo cual es extraño, pero siento una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Quizás sea porque sé que lo que va a pasar ahora lo cambiará todo. Abro la carpeta y saco las hojas. Extractos bancarios, documentos notariales, cartas, los pongo sobre la mesa justo delante de Randall. Es una cuenta, digo en voz baja pero clara, la que abrió mi tío Neville hace 10 años, a mi nombre. Un regalo por nuestra boda, ¿te acuerdas? Randall mira los papeles y la sonrisa se le congela en la cara. Coge la hoja superior y recorre rápidamente las cifras con la vista. Luego vuelve a hacerlo y otra vez. Esto, esto es algún tipo de error, murmura. No hay ningún error, respondo. El tío Neville ingresaba dinero en esta cuenta cada año, pequeñas cantidades, pero con regularidad. Tras su muerte hace 2 años yo heredé todo y además yo gestionaba las inversiones. En silencio, sin hacer ruido, ni siquiera me preguntaste a qué me dedicaba en mi tiempo libre, ¿verdad? Maureen Gates se inclina hacia adelante, coge los papeles y los lee rápidamente. Su rostro permanece impasible, pero su mirada se vuelve más aguda. Randall palidece, no gradualmente, sino como si de repente le hubieran echado agua fría por encima. Abre la boca para decir algo, pero las palabras se le atascan en la garganta. Finalmente logra articular. ¿Cuánto hay ahí? No respondo, solo lo miro. Dylan, mi abogado, habla en mi lugar. Lo suficiente para que mi clienta no se quede sin nada, como usted ha dicho, señor Merrick. El ambiente en la sala cambia. Randall parece haber visto un fantasma. Se agarra a la mesa con la mano como buscando apoyo. Maureen Gates hojea los papeles, con los labios apretados en una fina línea. ¿De dónde? Empieza Randall, pero se calla. Sé lo que quiere preguntar. ¿De dónde saqué el valor? ¿De dónde saqué la audacia? ¿Cómo pude hacer algo a sus espaldas? Él está acostumbrado a que yo siempre le obedezca, siempre esté de acuerdo, siempre ceda, pero ya no cedo más. Los recuerdos me invaden y de repente retrocedo 10 años en el tiempo. Nos conocimos en el supermercado. Una tontería, ¿verdad?
Yo trabajaba allí de cajera para ganar un dinero extra mientras estudiaba en la universidad. Randall vino a comprar algo pequeño, sí, un paquete de leche, creo. Sonrió, bromeó, me preguntó mi nombre. Luego volvió otra vez y otra más. Una semana después me invitó a tomar un café. Era encantador, atento, decía que yo era especial, que veía en mí algo que los demás no veían. Entonces le creí, en general creí en muchas cosas. Un año después nos casamos. La boda fue pequeña, solo con los más cercanos. El tío Neville vino de otro estado, trajo un sobre con un cheque y dijo: Chloe, abre una cuenta separada, que sea solo tuya, por si acaso. En ese momento no entendí lo que quería decir. Randall tampoco le prestó atención. Estaba ocupado hablando con los invitados, planeando nuestro futuro. Abrí una cuenta, deposité allí el dinero de mi tío y me olvidé. Y Rendell fue cambiando poco a poco. Al principio eran cosas sin importancia. ¿No deberías vestirte así para ir al trabajo? ¿O estás segura de que quieres otro trozo de tarta? Luego cosas más importantes. Empezó a decidir dónde íbamos los fines de semana, qué veíamos en la televisión, con quién hablaba. Cuando nació Jessica tomó el control definitivo. Eres madre, tu trabajo es estar en casa. No entiendes de finanzas, yo pago las facturas. ¿Por qué quieres trabajar? ¿No te basta con el dinero que te doy? Me perdí en algún momento de todo eso. Me convertí en una sombra, pero el tío Neville no se olvidó. Cada año, por mi cumpleaños, me enviaba dinero, pequeñas cantidades, 100, $200, a veces más, y siempre escribía en la carta: no olvides que eres una chica inteligente, Chloe. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Después de su muerte, heredé un poco más. Y entonces algo hizo clic en mí. Empecé a leer sobre inversiones, sobre cómo multiplicar el dinero. Por las noches, cuando Rendell veía el fútbol o se sentaba en su despacho, yo estudiaba gráficos y analizaba acciones. Era mi pequeña vida secreta. Y ahora esa vida secreta se ha convertido en mi salvación. Rendell por fin encuentra la voz. Tú me lo has ocultado, dice, y en su voz se nota el enfado. Es un engaño, Chloe. Somos marido y mujer, tenías que habérmelo dicho. Maureen Gates interviene. El señor Merrick tiene razón. Ocultar activos en el matrimonio puede considerarse como... La cuenta se abrió antes del matrimonio, la interrumpe Dylan, y todas las aportaciones se hicieron con fondos que no tenían relación con los bienes comunes del matrimonio. Todo está en regla, señora Gates. Usted lo sabe muy bien. Maureen se calla, pero su mirada se vuelve aún más fría. Randall me mira como si me viera por primera vez, o como si acabara de darse cuenta de que no soy la persona que creía que era. Se le enrojece el rostro y aprieta los puños. ¿Crees que eso cambiará algo? Si sea. ¿Crees que unos cuantos miles en la cuenta te convertirán en alguien? No son unos cuantos miles, respondo en voz baja. Y sí, creo que cambiará algo. De repente se levanta y da un puñetazo en la mesa. Dylan también se levanta, dispuesto a intervenir, pero Randall se queda ahí de pie, respirando con dificultad, mirándome de arriba abajo. Te arrepentirás, dice. Te lo juro, Chloe, te arrepentirás. Luego se vuelve bruscamente hacia Maureen, se inclina y le susurra algo rápidamente al oído. Ella asiente con la cabeza y hace una nota en su libreta, luego levanta la vista hacia mí y en sus ojos aparece algo depredador. Nos veremos en el tribunal, señora Merrick, dice fríamente, y allí se hablará de la custodia de su hija. Tenemos motivos para creer que usted no es lo suficientemente estable como para criar a una niña por su cuenta. Mi estómago se contrae por el miedo a Jessica. Quieren quitarme a Jessica, por eso quería dejarme sin nada para que no tuviera ninguna posibilidad de quedarme con ella. Nos veremos en el tribunal, dice Rendall con firmeza. Se dirige a la puerta sin mirar atrás.
Maureen recoge sus papeles, me lanza una última mirada fría y lo sigue, y yo me quedo sentada en esa oficina sabiendo que la verdadera batalla no ha hecho más que empezar. Los 2 primeros años de matrimonio fueron como un cuento de hadas, al menos eso me decía a mí misma. Alquilamos un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Yo trabajaba como coordinadora de logística en una empresa de transporte. Rendal acababa de conseguir un puesto de inspector de bienes raíces en el ayuntamiento. Hacíamos planes de futuro, hablábamos de tener hijos, de la casa que compraríamos algún día. Él me traía café a la cama los sábados, yo le preparaba su lasaña favorita los domingos. Todo era correcto, lógico, tal y como debía ser. Pero en algún momento entre el segundo y el tercer año algo cambió. Rendell empezó a darme consejos. Al principio era bonito, se preocupaba por mí, ¿no? Chloe, no deberías comer tantos dulces. Solo me preocupa tu salud. Ese vestido te queda un poco ajustado, ¿no crees? ¿Por qué no pruebas con otra cosa? Lo tomaba como una muestra de atención, incluso le daba las gracias. Qué ingenua fui. Cuando me quedé embarazada de Jessica, los consejos se convirtieron en órdenes. Me dijo que no debía trabajar tanto, que el estrés era malo para el bebé, reduje mi jornada laboral, dijo que no le gustaban algunas de mis amigas, que eran demasiado ruidosas, demasiado frívolas, dejé de verlas. Dijo que no había suficiente dinero para reformar la habitación del bebé y que mi sueldo debía ir a la cuenta común. Estuve de acuerdo. Jessica nació en abril y los primeros meses fueron un caos, noches sin dormir, cólicos, cansancio constante. Randall rara vez ayudaba, decía que tenía un trabajo duro y que necesitaba dormir. Intenté arreglármela sola y entonces apareció Clarissa, mi suegra, una mujer de 52 años, antigua contable, con una espalda perfectamente recta y una mirada que lo traspasaba todo. Venía a visitarnos una vez a la semana, inspeccionaba el apartamento y hacía comentarios. Chloe, el niño tiene una mancha en el cuello, ¿no lo ves? Chloe, ¿por qué no has limpiado las ventanas? El apartamento debe estar limpio cuando hay un bebé viviendo aquí. Randall nunca se ponía de mi parte. Al contrario, asentía y estaba de acuerdo con su madre. Tiene razón, Chloe. Hay que cuidar mejor el orden. Clarissa nunca dijo directamente que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, pero las insinuaciones estaban por todas partes. Randall podría haberse casado con esa chica de su oficina, ¿te acuerdas? La que estudiaba derecho, pero él te eligió a ti. Oh, menos mal que Randall gana bien. Tú no podrías mantener a una familia sola, ¿verdad? Me tragué esas palabras. Intenté responder con educación, demostrar que era lo suficientemente buena, pero cada vez me resultaba más difícil. El trabajo se convirtió en el único lugar donde me sentía un poco yo misma. Volví a mi puesto de coordinadora de logística cuando Jessica cumplió un año. La empresa es pequeña, el ambiente es tranquilo, mis responsabilidades son hacer un seguimiento de las entregas, comunicarme con los conductores y los clientes y elaborar horarios. Era monótono, pero siempre fui diligente. Mis compañeros me querían, a menudo me pedían ayuda con pequeñas cosas y yo no me negaba, pero nadie me tomaba en serio. Cuando había que decidir algo importante, me dejaban de lado. Chloe es buena, pero le falta firmeza. Escuché por casualidad la conversación de 2 gerentes. En ese momento me quedé callada, aunque por dentro sentí un dolor agudo. La única persona que veía algo más en mí era mi tío Neville. Vivía a 2000 kilómetros de nosotros, en un pequeño pueblo de la costa, y trabajaba como agente de seguros hasta su jubilación. Era un hombre extraño. Siempre llevaba sombreros, coleccionaba monedas antiguas y hablaba de política como si fuera su guerra personal. Mi familia lo consideraba un bicho raro, pero yo siempre lo quise por no tener miedo de ser el mismo.
Me escribía cartas, no electrónicas, sino de verdad, en papel, con sobres y sellos. Me contaba cosas de su vida, de los libros que leía, de las noticias de su pueblo, y siempre me preguntaba por mí. ¿Cómo estás, Chloe? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? Y yo le respondía con sinceridad. Al menos lo intentaba, aunque a menudo no sabía qué decir. Cuando murió hace 2 años, sentí un vacío, como si alguien me hubiera arrancado un pedazo de mí. No fuimos al funeral. Rendell dijo que tenía reuniones importantes en el trabajo y que no podíamos permitirnos unas vacaciones. No insistí, como siempre, pero mi tío me dejó una herencia. No era enorme, pero era suficiente, y una carta. La leí tarde por la noche cuando todos dormían y lloré en silencio para que nadie me oyera. Chloe, mi querida niña, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. No estés triste, por mucho tiempo he vivido una vida larga e interesante. Quiero decirte algo importante. No dejes que nadie te convierta en una sombra sin voz. Eres inteligente, fuerte, capaz de más de lo que tú misma crees. El dinero que te he dejado no es solo dinero, es tu libertad. Úsalo con prudencia y recuerda, nadie tiene derecho a quitarte la voz. Nadie. Guardé la carta en lo más profundo de mi cajón, lejos de miradas ajenas, y luego empecé a estudiar inversiones, acciones, bonos, todo lo que pude encontrar. Fue difícil, pero fui obstinada, quizás por primera vez en mi vida, y entonces llegó la traición. Era un martes cualquiera. Jessica estaba en el colegio y yo volví antes del trabajo porque no había mucho que hacer. Randall tenía que quedarse hasta la noche, según me dijo. Decidí limpiar su despacho donde solía trabajar en casa. Entre los papeles de la mesa encontré su teléfono que se había olvidado por la mañana. La pantalla estaba desbloqueada. No tenía intención de espiar. Fue algo accidental. Pero cuando vi el mensaje de Tamsin, no pude contenerme. Tamsin trabajaba como inspectora en el mismo departamento que Rendell. La había visto 2 veces en fiestas de empresa, alta, delgada, con el pelo corto y una sonrisa segura. Hablaba en voz alta, reía aún más fuerte y todos los hombres revoloteaban a su alrededor como mariposas alrededor del fuego. La conversación era larga. La hojeé sintiendo como algo dentro de mí se rompía lentamente. Esta noche, escribía ella. Como siempre, respondía él. Había fotos, mensajes llenos de insinuaciones y bromas que nunca compartió conmigo, la cercanía emocional que me había faltado durante tantos años, y luego cosas más explícitas, infidelidad física que ni siquiera intentaba ocultar en sus palabras. Me senté en el suelo, apretando el teléfono contra mi pecho, y no podía respirar. No sé cuánto tiempo estuve así, quizás minutos, quizás horas. Cuando finalmente me levanté, ya lo sabía, me iba. No de inmediato. Primero tenía que prepararme. Me reuní con Dylan Kovac, un abogado que me recomendó una compañera de trabajo. Un chico joven, un poco desaliñado, con vaqueros y camisa arrugada, pero con una mente muy aguda. Me escuchó, asintió y dijo, ¿tienes pruebas? Le mostré las fotos de la correspondencia. Sonrió. ¿Eso ayudará? Empecé a prepararme. Recopilé documentos, hice copias, elaboré un plan. Randall no se dio cuenta de nada, o fingió no darse cuenta. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si estuviéramos en mundos diferentes. Llegaba tarde, comía en silencio y se iba a su habitación. No le preguntaba dónde había estado, no me importaba. Cuando finalmente le dije que quería el divorcio, se sorprendió de verdad, como si no pudiera creer que yo fuera capaz de hacer algo así. ¿Estás bromeando, Chloe?, dijo sonriendo. ¿Por qué? ¿Por alguna tontería? No respondí, simplemente presenté los papeles del divorcio y ahora, después de la reunión en el despacho del abogado,
Estoy sentada en casa, ya no en nuestra casa, sino en un pequeño apartamento alquilado, esperando la llamada de Dylan. Prometió llamar por la noche para discutir los siguientes pasos. Cuando por fin suena el teléfono, cojo el auricular. Chloe, la voz de Dylan es seria. Tengo que decirte algo. Clarissa, tu suegra, ya ha prestado declaración. Me quedo en silencio esperando. Dice que eres emocionalmente inestable, que no siempre eres adecuada, que a veces le gritas a la niña, que no cumples con tus obligaciones como madre. Siento un nudo en el estómago. Eso es mentira, susurro. Lo sé, dice Dylan, pero está dispuesta a testificar bajo juramento. Y otra cosa más. Dice que el dinero que recibiste de tu tío Neville debe destinarse a la manutención de Jessica. Exige que esos fondos se transfieran a una cuenta de custodia controlada por Rendell, como si se hubieran obtenido durante el matrimonio. No puedo respirar. Quieren quedarse con todo, mi hija, mi dinero y mi libertad. ¿Qué hago?, pregunto con voz temblorosa. Prepárate, responde Dylan. No van a parar. Clarissa está dispuesta a destruir tu reputación por el bien de su hijo, pero nosotros tampoco nos rendiremos. Cuelgo el teléfono y miro por la ventana. Afuera está oscuro, la lluvia golpea el cristal. En algún lugar, en la gran casa donde viví una vez, mi hija se duerme sin saber que a su alrededor se está librando una guerra. Y yo estoy aquí, sola, y comprendo que la verdadera batalla no ha hecho más que empezar. El piso alquilado huele a extraño, a alfombra vieja, a la vida pasada de alguien, a detergente con el que el propietario ha intentado ocultarlo todo. 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin ascensor, con ventanas que dan al aparcamiento, los muebles son viejos, el sofá está hundido en el centro, en la cocina falta una placa, pero es mío, al menos temporalmente. Jessica vive con Randall. Él consiguió que el juez le concediera la custodia temporal hasta que se resuelva definitivamente el caso. Su abogada, Maureen, presentó pruebas de que yo no tenía una vivienda estable, ya que acababa de alquilar este apartamento y no había tenido tiempo de formalizar el contrato de alquiler debidamente. Randall le dijo al juez que quería minimizar el estrés de la niña, que era mejor que se quedara en una casa conocida con todas sus cosas, en un entorno familiar. La jueza estuvo de acuerdo y a mí me permitieron ver a mi hija cada 2 días durante 3 horas. 3 horas, 180 minutos, 10.800 segundos. Cuento cada uno de ellos. Hoy es miércoles y Jessica vendrá a las 5 de la tarde. Rendell la traerá él mismo como siempre. No confía en mí para recogerla del colegio, aunque legalmente tengo derecho a hacerlo. Dice que eso confundirá a la niña, que es mejor que todo se organice a través de él. No discuto, por ahora. El timbre suena exactamente a las 7 en punto. Abro la puerta y Jessica está en el umbral con una mochila rosa al hombro. Tiene 7 años, el pelo largo y oscuro recogido en una coleta y unos grandes ojos marrones que me miran con una cautela que antes no tenía. Detrás de ella está Rendell, con su impermeable gris y el rostro inexpresivo. Hola, cariño, le digo, agachándome para estar a su altura. Jessica no se me echa al cuello como antes. Simplemente entra lentamente como si no estuviera segura de querer estar aquí. Tráela de vuelta a las 8, dice Rendell sin mirarme. Lo sé, respondo, él se marcha, la puerta se cierra y nos quedamos solos. Jessica mira a su alrededor, su mirada se detiene en el viejo sofá, en la mesa donde he dejado un plato con galletas, sus favoritas con trocitos de chocolate. Es un poco pequeño, dice en voz baja. Sí, coincido, pero es acogedor. ¿Quieres galletas? Ella asiente con la cabeza y se sienta a la mesa. Le sirvo leche y me siento frente a ella. Comemos en silencio y ese silencio es tan pesado que me dan ganas de llorar, pero no puedo, no delante de ella. Mamá, dice por fin sin levantar la vista. ¿Por qué te fuiste? Me quedo paralizada.
Sabía que tarde o temprano me haría esa pregunta, pero aún así no estoy preparada. Es difícil de explicar, Jessie, digo con cautela. A veces los adultos no pueden vivir juntos. Eso no significa que no te queramos. Papá dice que nos abandonaste. Su voz es suave, pero sus palabras golpean como piedras. Dice que querías estar sola. Aprieto las manos bajo la mesa para que no vea cómo tiemblan. Eso no es cierto, Jessie. Nunca te abandonaría, es solo que tenía que irme, pero tú siempre estás conmigo en mi corazón. Ella levanta los ojos hacia mí y hay tanto dolor en ellos que me dan ganas de retirar todo lo que he dicho, todas las decisiones, todas las palabras, todo este horror. Entonces, ¿por qué no puedo vivir contigo? No tengo una respuesta que no le haga aún más daño. Durante las siguientes 3 horas intentamos jugar a juegos de mesa, vemos una película de dibujos animados, pero el ambiente sigue siendo tenso. Jessica responde con monosílabos, no se ríe, no habla de la escuela como antes. Ha levantado un muro entre nosotros y no sé cómo cruzarlo. Cuando intento preguntarle por su día, solo asiente con la cabeza o se queda en silencio. Cuando le propongo dibujar algo juntos, dice que está cansada. Siento cómo se aleja cada vez más de mí y no puedo hacer nada al respecto. Cuando Randall viene a recogerla, Jessica recoge rápidamente sus cosas, como si quisiera marcharse de allí lo antes posible. La abrazo para despedirme, pero ella no me devuelve el abrazo, solo se queda ahí, inmóvil, hasta que la suelto. Después de que se van, me siento en el suelo y lloro en silencio para que los vecinos no me oigan. Rendell y Clarissa ya han presentado la solicitud para la herencia del tío Neville. Su postura es sencilla, ese dinero debe destinarse al sustento de Jessica, ya que Chloe no ha demostrado que pueda mantener a la niña por sí misma. Dylan dice que eso es una locura, que la ley está de mi parte, pero el proceso judicial avanza lentamente y cada día de incertidumbre me corroe por dentro, quieren como mínimo la mitad. Clarissa ha escrito personalmente una declaración en la que afirma que soy una derrochadora, que no sé administrar el dinero, que el tío Neville no previó que me divorciaría y dejaría a mi hija sin padre. Todo eso es mentira, pero es una mentira puesta por escrito, parecen convincentes. En la declaración incluso menciona que supuestamente gastaba dinero en cosas innecesarias, cuando en realidad apenas me permitía nada más que los gastos más básicos. Escribe que soy emocionalmente inestable y que mis decisiones impulsivas pueden perjudicar el futuro financiero de Jessica. Me reúno con Dylan en su oficina, una pequeña habitación encima de una cafetería que huele a café y libros viejos. Está sentado detrás de una mesa llena de papeles y parece cansado. Las gafas se le han deslizado por la nariz, la camisa está arrugada, pero sus ojos siguen siendo agudos y atentos. No van a ceder, dice con franqueza. Clarissa es persistente y Rendell aprovecha cualquier oportunidad para presionarte, pero tenemos posibilidades. Solo hay que aguantar. Y si no aguanto, pregunto en voz baja. Me mira con seriedad. Entonces ganarán ellos. Y tú sabes lo que eso significará. Asiento con la cabeza. No hay otra opción. No puedo rendirme aunque sienta que me estoy desmoronando. La siguiente vez que Jessica viene parece aún más retraída. Le preparo la cena, macarrones con queso, su plato favorito, pero apenas toca el plato. Se sienta, remueve la comida con el tenedor y mira hacia otro lado. Intento hablar de cosas ligeras, de la escuela, de los amigos, pero ella responde con monosílabos. Jessie, ¿qué pasa? Le pregunto, inclinándome hacia ella. Ella guarda silencio y mira su plato. Cariño, por favor, cuéntamelo. Ella levanta la vista y sus ojos se llenan de lágrimas. Papá grita mucho, dice en voz baja. Grita a la abuela Clarissa. Por la noche cuando creen que estoy dormida, oigo cómo discuten.
Me quedo paralizada. ¿Por qué discuten? No lo sé. La abuela dice algo sobre el dinero y papá dice que ella se entromete demasiado. Y luego gritan. Y yo tengo miedo. La cojo de la mano y la aprieto. No tienes por qué tener miedo. Yo estoy aquí y todo irá bien. Pero por dentro todo se revuelve en mi interior. Rendell no es el hijo perfecto que parece. Quizás Clarissa también ve lo que no quiere reconocer. Quizás se da cuenta de que su hijo no es el hombre que ella pintaba ante los demás y ante sí misma. Decido actuar. A través de un conocido del trabajo, encuentro a una persona que recopila información de forma privada y discreta. Es un hombre de unos 40 años, con rostro neutro y voz inexpresiva. Nos reunimos en una cafetería a las afueras de la ciudad. Él me escucha, asiente con la cabeza y me da un precio. Pago en efectivo, él no toma nota de nada, simplemente memoriza. ¿Qué hay que buscar exactamente? Pregunta. Todo lo que pueda ir en su contra, deudas, relaciones, cualquier cosa. Él asiente con la cabeza. Te lo diré en una semana. La semana se hace interminable, trabajo, veo a Jessica, intento mantenerme fuerte, pero por dentro algo se está rompiendo poco a poco. Siempre he evitado los conflictos, siempre he cedido, siempre he intentado mantener la paz y ahora me veo obligada a luchar y es tan agotador que a veces no puedo levantarme de la cama por la mañana. En el trabajo mis compañeros notan que estoy más callada. Algunos incluso me preguntan si estoy bien, asiento con la cabeza, sonrío y digo que solo estoy cansada. No saben la verdad y no deben saberla. Cuando llama el hombre que recopila información, descuelgo el teléfono al primer tono. He encontrado algo, dice. Su marido tiene deudas, juegos de azar online, las ocultaba, sacaba dinero de la cuenta corporativa en pequeñas cantidades para que no se notara. La suma es considerable, alrededor de 30,000. Mi mundo se está volviendo del revés. ¿Estás seguro? Absolutamente, tengo pruebas. Le enviaré los archivos. Cuelgo el teléfono y me quedo inmóvil, mirando a la pared. Rendell es un deudor, un controlador que ha perdido el control sobre sí mismo. El hombre que me acusaba de irresponsable estaba él mismo ahogado en deudas. El hombre que decía que yo no sabía manejar el dinero perdía miles de dólares por noche en casinos virtuales. Le paso la información a Dylan, lee los archivos con el ceño fruncido y luego sonríe. Por primera vez en todo este tiempo veo en su rostro algo parecido a satisfacción. Esto cambia las cosas. Esto cambia mucho las cosas. Clarissa dice que eres un derrochador y su hijo pierde decenas de miles de dólares jugando al póker online. El juez lo valorará, pero antes de que podamos hacer nada suena el teléfono. El número es desconocido. Descuelgo el auricular. ¿Señora Merrick? Es una voz femenina, formal pero no fría. Soy Lauren Gage, la directora de la escuela de Jessica. Necesito hablar con usted. Se me encoge el corazón. ¿Qué ha pasado? Jessica Teje ha hecho un dibujo en la clase de arte. La profesora se lo ha enseñado a la psicóloga del colegio y creemos que hay que prestarle atención. ¿Qué dibujo? Dos adultos que parecen un hombre y una mujer se pelean. Entre ellos hay una niña pequeña. La psicóloga dice que puede ser un signo de estrés relacionado con un conflicto familiar. Recomendamos terapia familiar para ambos padres y la niña antes de que la situación vaya demasiado lejos. No puedo respirar. Yo iré al colegio. ¿Cuándo? Mañana por la mañana a las 9. También nos hemos puesto en contacto con el padre de la niña. Se ha negado a venir, dice que está ocupado y que estamos exagerando. Aprieto el teléfono con tanta fuerza que se me ponen blancos los dedos. Gracias, iré. Cuelgo el teléfono y me doy cuenta. Rendell se ha negado a venir, a reconocer que su hija está sufriendo. Y eso puede ser una nueva prueba de que le da igual. Cojo el teléfono y le escribo un mensaje breve a Dylan. Llámame urgente
Y luego me siento en la oscuridad de mi pequeño apartamento y pienso en Jessica, en cómo dibuja a sus padres peleándose y en que no he podido protegerla por ahora. La sala del tribunal vuelve a oler a madera vieja y tensión. Me siento junto a Dylan en la mesa con las manos apretadas sobre las rodillas, tratando de respirar con calma. Frente a nosotros están Randall y Maureen Gates, su abogada. Él parece seguro de sí mismo, con su traje oscuro, la espalda recta y el rostro tranquilo, como si no estuviera en un juicio por la custodia de su propio hijo, sino en otra reunión de trabajo. Maureen le susurra algo y él asiente sin mirarme. Detrás de nosotros, en la zona del público, está sentada Clarissa. Mi suegra va vestida de forma estricta con una blusa gris de cuello cerrado y el pelo recogido en un moño bajo. Me mira como si le hubiera robado algo. Quizás, en su opinión, así sea. Le he quitado la ilusión de tener un hijo perfecto. La jueza Eloise Grimsby entra en la sala y todos se levantan. Es una mujer de 58 años con el pelo corto y canoso, gafas de montura fina y un rostro que no expresa nada superfluo. Se sienta y nosotros la seguimos. Revisa los papeles y luego levanta la vista. El caso es sobre la custodia de la menor Jessica Merrick, dice. Ruego a las partes que presenten sus testimonios. Maureen Gates se levanta primero. Habla con seguridad, con claridad, expone la posición de Rendell. Él es un padre estable, tiene un trabajo fijo, proporciona a la niña todo lo necesario, mientras que Chloe, por el contrario, es emocionalmente inestable, no tiene condiciones de vida adecuadas y ocultaba sus activos financieros a su marido. Lo dice como si yo fuera una delincuente y no una madre que intenta sobrevivir. Maureen me describe como una persona que actuó de forma egoísta, sin pensar en las necesidades del niño, que de repente decidió destruir la familia sin motivos aparentes. Sus palabras caen en el silencio de la sala y siento cómo se me encoge el estómago. Luego llaman a Clarissa. Mi suegra se acerca al testigo, se sienta, pone las manos sobre las rodillas con una postura perfecta y una expresión facial ideal. Jura decir la verdad. Maureen le hace preguntas y Clarissa responde con calma, metódicamente. Dice que a menudo me ponía nerviosa, que le gritaba a Jessica cuando no me obedecía, que veía cómo perdía el control durante las comidas familiares, que se preocupaba por su nieta porque no cumplía con mis obligaciones como madre. Da ejemplos concretos. Supuestamente olvidé recoger a Jessica del colegio una vez, supuestamente no preparé la cena cuando la niña tenía hambre, supuestamente le grité por derramar la leche. Cada ejemplo suena verosímil, aunque en realidad se trata de hechos tergiversados o de pura invención. Lo escucho y siento una opresión en el pecho por la injusticia. Es mentira, nunca le grité a Jessica como ella describe, nunca perdí el control, pero sus palabras suenan convincentes porque las dice con la seguridad de alguien que cree que tiene razón. Dylan se levanta cuando le toca hacer preguntas, coge la carpeta y se acerca lentamente a Clarissa. Señora Merrick, dice, usted afirma que mi clienta gritaba a la niña. ¿Con qué frecuencia ocurría eso? Clarissa duda un poco. Bastante a menudo, varias veces al mes como mínimo. ¿Y lo vio usted con sus propios ojos? Sí. Interesante. Dylan abre la carpeta y saca una hoja. Tengo aquí los testimonios de los vecinos de la familia Merrick, 3 personas que viven en el mismo edificio. Ninguno de ellos oyó gritos procedentes del apartamento. Sin embargo, uno de ellos recuerda haber oído una voz masculina parecida a la de su hijo, que se elevaba repetidamente. ¿Qué tiene que decir al respecto? Clarissa palidece y aprieta los labios. Quizás se equivoquen. Quizás, asiente Dylan. O quizás se equivoque usted. Una pregunta más. Usted afirmó que Chloe no cumplía con sus obligaciones como madre. ¿Tiene pruebas médicas de ello? ¿Jessica fue alguna vez al hospital por negligencia?
No, pero ¿hay registros de los profesores o psicólogos de la escuela que indiquen que la niña parecía descuidada o infeliz antes del divorcio? Yo no lo sé. Clara pierde la seguridad. Gracias, no hay más preguntas. Clara vuelve a su sitio y veo que su rostro se ha vuelto duro, impenetrable. Aprieta el bolso sobre sus rodillas con los labios fruncidos en una fina línea. Luego llaman a Rendell. Se acerca con confianza, presta juramento y se sienta. Maureen le hace preguntas fáciles. Él responde con calma, cuenta lo buen padre que es, lo mucho que quiere a Jessica, lo mejor que desea para ella. Dice que yo actué impulsivamente cuando pedí el divorcio, que no pensé en las consecuencias. Describe cómo cambié de repente, cómo me distancié, cómo dejé de cuidar de la familia. Su voz suena sincera, casi lastimera, y comprendo que realmente cree en lo que dice. En su visión del mundo, él es la víctima y yo la que lo ha destrozado todo. Entonces se abre la puerta de la sala y entra una mujer, alta, delgada, con el pelo corto y oscuro. ¿Quién es? Me quedo paralizada. La mujer se dirige a la mesa del secretario y dice algo rápidamente. El juez Grimshaw frunce el ceño y luego mira a Maureen. Tenemos un testigo inesperado, dice el juez. La señora Tamsin Wickham solicita permiso para testificar. ¿Alguna objeción? Maureen parece desconcertada. Randall está sentado en el estrado y veo cómo cambia su expresión. Primero sorpresa, luego algo parecido al miedo. No hay objeciones, dice Maureen, aunque su voz suena tensa. Tamsin se acerca al estrado, presta juramento, se sienta. Mira a Rendell con frialdad, sin emoción. Dylan se levanta. Señora Wickham, ¿conoce a Rendell Merrick? Sí, trabajamos en el mismo departamento. ¿Qué relación tiene con él? Tamsin hace una pausa y luego dice con claridad, me chantajeó. Hace año y medio descubrió que había cometido un error en uno de los informes, uno que podría haberme costado el trabajo. Dijo que no se lo diría a nadie si yo me acostaba con él. Se hizo el silencio en la sala. Rendall se levanta bruscamente. Es mentira, grita. Se lo está inventando. El juez Grimshaw golpea con el mazo. Señor Merrick, siéntese. Ordenaré que le saquen de la sala. Rendall se sienta, pero le tiemblan las manos. Su rostro se enrojeció y le saltaron las venas del cuello. Dylan continúa. ¿Qué pasó después? Me obligaba a quedar con él. Me escribía constantemente, controlaba dónde estaba y con quién. Tenía miedo de negarme porque amenazaba con destruir mi carrera. Y entonces, una noche cuando estábamos en su coche después de una reunión de trabajo, él no me hizo caso cuando le dije que no. Intenté detenerlo, pero él era más fuerte. Oigo a alguien suspirar detrás de mí. Quizás sea Clarissa. No me giro para mirar. Tamsin continúa con la voz temblorosa, pero se mantiene firme. Después de eso fui a la terapeuta. Tengo las grabaciones. Quería ir a la policía, pero tenía miedo. Miedo de que no me creyeran, de que él lo volviera todo en mi contra. Él decía que yo misma lo había querido, que yo lo había provocado. Empecé a dudar de mí misma. Pero cuando me enteré de que se estaba tramitando la custodia de su hijo, no pude callarme. No se merece cuidar de un niño ni tener nada en absoluto. Maureen se levanta. ¿Son acusaciones graves, su señoría? ¿Tiene la señora Wickham pruebas? Sí, dice Tamsin, la correspondencia en la que me amenazaba, los informes médicos de la terapeuta, el testimonio de una amiga a la que se lo conté todo inmediatamente después del incidente. El juez Grimshaw toma nota en sus papeles. Estas pruebas se examinarán por separado en un proceso penal, si la señora Wickham decide iniciarlo, pero en el contexto de este caso son relevantes para evaluar el carácter del padre. Rendell está sentado con los puños apretados. Maureen le susurra algo, pero él no reacciona. Veo cómo se le tensan los hombros, cómo intenta controlarse. Luego me llaman.
Me levanto con las piernas débiles y el corazón latiendo tan fuerte que parece que toda la sala lo oye. Me dirijo al estrado, presto juramento y me siento. Dylan está de pie frente a mí, sonriendo levemente, de forma alentadora. Chloe, cuéntele al tribunal por qué solicitó el divorcio. Miro a Rendell, luego al juez. Porque me perdí a mí misma, digo en voz baja. Durante 10 años viví con un hombre que controlaba cada uno de mis pasos, lo que comía, lo que vestía, con quién hablaba. Me quitó la voz y cuando descubrí su infidelidad comprendí que si no me marchaba ahora, desaparecería para siempre. ¿Cómo afectó esto a su hija? Ella vio cómo me convertía en una sombra. No quiero que piense que eso es normal, que una mujer debe callar y aguantar. No me voy porque no la quiera, me voy para que crezca feliz y sea una chica con carácter y no tenga los mismos problemas que su madre. Mi voz tiembla, pero sigo. Hablo de los años de control, de cómo Randall me aisló de mis amigos, de cómo temía su reacción ante cada palabra que decía. Hablo de cómo encontré la correspondencia con Tamsin, de cómo comprendí que no era solo una traición emocional, sino algo más. Hablo de cómo utilizó a Jessica como arma, de cómo le decía cosas que la ponían en mi contra, de cómo intenté mantener la calma, incluso cuando por dentro me estaba desmoronando. Cuando termino, la sala está en silencio. La jueza Grimsby me mira atentamente, su rostro no expresa nada, pero su mirada es atenta, evaluadora. Maureen me hace algunas preguntas, intenta socavar mi posición, insinúa que estoy exagerando, que tal vez estoy interpretando mal la situación, pero me mantengo firme. Dylan me preparó bien para esto. Luego le dan la palabra a Rendell, intenta justificarse, dice que Tamsin miente, que se ofendió cuando él terminó su relación, que todo fue de mutuo acuerdo, que ella misma lo provocó, pero su voz suena poco convincente, sus palabras se confunden. Empieza a hablar más rápido, más alto y veo que está perdiendo el control, ese mismo control del que estaba tan orgulloso. Se mencionan sus deudas, $30,000 perdidos en un casino online. Maureen intenta restarle importancia, dice que es un asunto personal que no tiene que ver con la crianza del niño, pero Dylan replica: una persona que no puede controlar sus propias finanzas puede controlar la vida y las finanzas de un niño. Recuerdan su negativa a acudir al colegio cuando Jessica hizo un dibujo inquietante. Recuerdan el testimonio de los vecinos sobre los gritos que salían del apartamento, gritos de un hombre que se oían a altas horas de la noche. Rendall está sentado y por primera vez en muchos años lo veo así. Ya no parece un inspector seguro de sí mismo que controla la situación. Parece una persona cuyas defensas han comenzado a derrumbarse. El juez Grimsby aplaza el caso para deliberar. Esperamos 20 minutos que parecen una eternidad. Me siento apretando las manos, tratando de no pensar en lo peor. Dylan está a mi lado, en silencio, pero de vez en cuando me lanza miradas de ánimo. Cuando regresa, su rostro permanece impasible. Dada la gravedad de las acusaciones formuladas por la señora Wickham, aplazó la decisión definitiva sobre la custodia hasta que concluya la investigación penal. Sin embargo, por el momento, la custodia temporal de Jessica Merrick se transfiere a su madre, Chloe Merrick. El padre tendrá derecho a visitas supervisadas hasta que se resuelva el caso. No puedo creerlo, he ganado, temporalmente, pero he ganado. Randall no me mira. Se levanta, se dirige a la salida sin mirar atrás. Maureen recoge los papeles con el rostro impasible. Dylan me aprieta la mano. Bien hecho, me dice en voz baja. Lo has conseguido. Salgo de la sala y Clarissa me espera junto a la puerta. Se acerca y me mira con frialdad, de arriba abajo. ¿Crees que has ganado?, me dice en voz baja, pero cada palabra es como un golpe. Le has quitado la dignidad a mi hijo. Él nunca te perdonará. Y Jessica tampoco. Algún día crecerá y comprenderá que has destruido su familia.
La miro y por primera vez en todo este tiempo no aparto la mirada. Quizás, digo con calma, pero al menos verá que se puede luchar por uno mismo, que no hay que callarse cuando te destrozan y sabrá luchar. Eso es más de lo que tú le has enseñado nunca. Clarisa retrocede como si le hubiera dado un golpe. Luego se da la vuelta bruscamente y se marcha. Me quedo allí mirándola y siento que algo ha cambiado en mí. Ya no soy la mujer que era hace un año. Ya no soy una sombra. 3 meses después del juicio, la vida es diferente. No más fácil, simplemente diferente. Me mudo de ese pequeño apartamento alquilado a algo más espacioso, un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso, con balcón y un parque cerca. Jessica ahora vive conmigo permanentemente. La jueza Grimshaw dio su veredicto final después de que Randall resolviera el caso de violación de forma extrajudicial. Le pagó a Tamsin una suma considerable para que no lo llevara a los tribunales, y eso le costó no solo dinero, sino también su reputación. En el trabajo empezaron a hacer preguntas y aunque oficialmente no se ha demostrado nada, los chismosos hicieron su trabajo. Ahora tengo la custodia total de Jessica. Rendall tiene derecho a verla una vez a la semana, pero solo bajo la supervisión de un trabajador social, como condición impuesta por el tribunal, hasta que complete la terapia obligatoria. No se está esforzando mucho. Las 2 últimas veces canceló las visitas alegando motivos de trabajo. Al principio, Jessica se entristeció, pero luego dejó de preguntar por él tan a menudo. No sé si es bueno o malo, pero intento no imponerle mi opinión sobre su padre. Ella debe formarse la suya propia. Clarissa ya no me llama. He oído de conocidos que ella y Rendall se han distanciado. Él no le perdonó que no pudiera defenderlo de manera convincente en el tribunal, que su testimonio resultara débil ante la presión de las pruebas. Y ella seguramente no ha podido aceptar que su hijo ideal no es quien ella imaginaba. Una vecina me contó que había visto a Clarissa en el supermercado. Parecía mayor, cansada, sola. A veces incluso siento algo parecido a lástima por ella, pero solo a veces, porque recuerdo cómo intentó quitarme a mi hija con mentiras. La herencia de mi tío Neville quedó completamente en mis manos. El tribunal rechazó la petición de Rendell y Clarissa al considerar que sus argumentos eran infundados. No les di ni un centavo y esta decisión me resultó difícil, no porque dudara de mi derecho, sino porque tuve que defenderlo ante personas que durante mucho tiempo intentaron convencerme de que no valía nada, pero lo defendí. Y esta es una victoria que vale más que el dinero. Este dinero no me dio riqueza, sino una elección, la oportunidad de no volver al trabajo que me chupaba la energía, la oportunidad de alquilar un apartamento normal, la oportunidad de no temer que no me alcanzara para comprar comida hasta fin de mes. También cambié de trabajo. La coordinación logística en la empresa de transporte era estable, pero sofocante. Todos los días eran iguales, las mismas caras, la misma rutina. Encontré un puesto de gerente de servicio al cliente en una pequeña empresa online que vende productos para el hogar. La oficina es pequeña, el equipo es joven y el ambiente es informal. Aquí se puede trabajar parcialmente a distancia, lo que me da más tiempo para estar con Jessica. Y lo más importante, aquí me toman en serio. Cuando propongo ideas, me escuchan. Cuando cometo errores, lo discuten conmigo en lugar de juzgarme. Es una sensación nueva la de ser escuchada. Mi jefe directo, Harrison, un hombre de unos 35 años, tranquilo y sensato, me dijo una vez: Chloe, por alguna razón, siempre estás pidiendo perdón, incluso cuando no has hecho nada malo. ¿Por qué? No supe qué responder. Es un hábito, supongo. El hábito de hacerme pequeña para no molestar, para no provocar conflictos, pero ahora estoy intentando cambiarlo. A veces sale bien, a veces no, pero lo intento. Jessica vuelve poco a poco a mí. No de inmediato, no es fácil.
Al principio todavía estaba recelosa, todavía hacía preguntas difíciles de responder. ¿Por qué papá ya no vive con nosotros? ¿Por qué no viene la abuela Clarisa? Respondía con la mayor sinceridad posible para una niña de 7 años. No intentaba eludir las preguntas con frases generales, no mentía. Le dije que a veces los adultos no pueden vivir juntos, que no era culpa suya, que los dos la queríamos, aunque ya no nos quisiéramos el uno al otro. Poco a poco empezó a relajarse, empezó a hablarme del colegio, de sus amigos, de lo que le gustaba y lo que no. Empezó a reírse más a menudo. Una noche, mientras estábamos sentadas juntas en el sofá, viendo una película de dibujos animados, se acurrucó contra mí y me susurró: «Mamá, me gusta estar aquí». La abracé con más fuerza y no pude contener las lágrimas, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de alivio. Empezamos nuevas tradiciones. Los viernes por la noche son nuestras noches de pizza, cuando pedimos comida y vemos una película juntos. Los sábados por la mañana hacemos tortitas juntos, aunque después la cocina queda como si hubiera pasado un huracán. Los domingos son para pasear por el parque o ir a la biblioteca donde Jessica elige nuevos libros. Estos pequeños rituales nos dan a ambos una sensación de estabilidad que antes nos faltaba. Randall aparece en nuestras vidas de vez en cuando. Cuando viene a las reuniones con Jessica, se la entrego a la trabajadora social que acompaña sus visitas y me voy. No me quedo, no intento controlar. Es difícil, pero necesario para mí, para ella, incluso para él. Nuestra relación es fría y formal. Solo intercambiamos la información necesaria: horarios, salud de la niña, actividades escolares, nada más. No siento rencor hacia él, más bien una especie de vacío como después de una enfermedad, cuando el cuerpo está agotado, pero la infección ha desaparecido. Un sábado por la mañana, cuando Jessica estaba en la escuela en clases extra de dibujo, por fin abro la última carta de mi tío Neville, la que encontré después de su muerte junto con el testamento, pero nunca me atreví a leer hasta el final. Lo dejé a un lado porque no estaba preparada. Ahora estoy sentada en el balcón con una taza de café, sosteniendo el sobre amarillento en mis manos y siento que ha llegado el momento. Lo abro. La letra de mi tío me resulta familiar, un poco descuidada, con las letras inclinadas hacia la derecha. Leo despacio, pensativamente. Chloe, mi querida niña, si estás leyendo esta carta, significa que yo me he ido y tú te has quedado. Y eso es bueno. La vida debe continuar, incluso cuando alguno de nosotros ya no está. Siempre vi algo especial en ti. No era talento ni genialidad, era algo más simple y al mismo tiempo más raro. Sabías escuchar, sabías ver a las personas tal y como son, pero en algún momento del camino olvidaste que también debías verte a ti misma, empezaste a disolverte en los demás, a convertirte en una sombra. No sé qué pasará con tu vida después de mí, pero sé una cosa: el dinero que te dejo no es solo dinero, es tu oportunidad de elegir, la oportunidad de decir no cuando sea necesario, la oportunidad de irte si quedarte significa perderte a ti misma. No tengas miedo de ser fuerte, Chloe. La fuerza no son los puños, ni la voz alta. Es la capacidad de saber lo que vales y no permitir que nadie te menosprecie. Es la capacidad de amar pero sin disolverte. Es la capacidad de luchar, incluso cuando da miedo. Creí en ti incluso cuando tú no creías en ti misma. Espero que algún día tú también creas. Y cuando eso suceda, comprenderás que siempre has sido lo suficientemente fuerte, solo que no lo sabías. Con amor, tío Neville. Doblo la carta y la vuelvo a meter en el sobre. Me siento y miro el parque por la ventana, donde los árboles empiezan a reverdecer tras el invierno. Siento cómo algo dentro de mí se libera, el último bloqueo, la última pizca de duda. El tío Neville tenía razón.
Siempre he sido más fuerte de lo que pensaba, solo que tuve que pasar por el dolor para darme cuenta. Por la noche, cuando Jessica vuelve del colegio, preparamos la cena juntas. Me cuenta que pintó flores en clase, que a la profesora le gustó su trabajo y que le dieron una pegatina con una estrella por su esfuerzo. Luego, mientras estamos sentadas a la mesa comiendo espaguetis, de repente me pregunta, Mamá, ¿alguna vez volverás a enamorarte? Me quedo paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. No esperaba esa pregunta. ¿Por qué lo preguntas, cariño? Ella se encoge de hombros. Solo por curiosidad. La madre de Emily de mi clase tiene un nuevo novio. Él va a su casa y ven películas juntos. Además le prepara el desayuno. Dejo el tenedor y la miro atentamente. No lo sé, le respondo con sinceridad. Quizás algún día, pero ahora no pienso en eso. Ahora es más importante para mí aprender a ser yo misma. ¿Entiendes? Durante tanto tiempo fui lo que los demás querían que fuera, que olvidé quién soy en realidad. Ella asiente con la cabeza, aunque seguramente no lo entiende del todo. Pero hay una cosa que tengo clara, añado. Si alguna vez vuelvo a enamorarme, será de alguien que no intente menospreciarme, alguien con quien no pierda mi identidad, porque nunca más volveré a perder mi identidad por otra persona. Jessica sonríe. Eso está bien, mamá. Me gusta verte feliz. Gracias, cariño. Yo también quiero que seas feliz. Soy feliz, dice simplemente y vuelve a sus espaguetis. Y yo le creo. Pasamos el fin de semana juntas, vamos al parque, damos de comer a los patos, paseamos por los senderos. Jessica corre delante, su risa resuena en el aire fresco y yo la miro sintiendo algo parecido a la felicidad. No es esa felicidad eufórica y de cuento de hadas que prometen las películas, sino una felicidad tranquila y real que llega cuando por fin puedes respirar profundamente. Nos sentamos en un banco cerca del parque infantil. Jessica corre hacia los columpios y yo la observo mientras se balancea cada vez más alto con el pelo al viento. Grita, mamá, mira qué alto. Y yo miro, sonrío y le saludo con la mano. Otra madre sentada en el banco de al lado con un bebé en brazos me sonríe. Intercambiamos un gesto con la cabeza, un silencioso reconocimiento de la maternidad, sus alegrías y sus dificultades. No me he convertido en una princesa rica, no encontré un nuevo marido perfecto que me salvara de todos mis problemas. No me hice rica de repente. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. Hay días en los que estoy tan cansada que apenas puedo levantarme de la cama. Hay noches en las que me quedo despierta, preocupada por las facturas, el trabajo, el futuro de Jessica, pero me he convertido en una mujer que ha descubierto su propio valor, que ha aprendido a decir no, que puede mirarse al espejo y no sentir vergüenza, y quizá eso sea lo más importante. Miro a Jessica como ríe, despreocupada y feliz, y comprendo, la libertad no está en el dinero de la cuenta, ni en la venganza contra mi exmarido, ni en un nuevo amor. La libertad es cuando puedes hablar con tu propia voz y no temer que te castiguen por ello. Cuando sabes que mereces amor, respeto, atención y no permites que nadie te convenza de lo contrario. Pienso en el tío Neville, en sus palabras, en que él creía en mí, incluso cuando yo misma no creía, y ahora sentada en este banco mirando a mi hija, por fin yo también creo. Jessica corre hacia mí, con las mejillas sonrosadas por el viento y los ojos brillantes. Mamá, sigamos paseando, ¿podemos ir al lago? Claro, cariño, respondo, cogiéndola de la mano, y seguimos adelante juntas hacia un futuro que ahora nos pertenece a las dos. No es perfecto, no es fácil, pero es nuestro, y eso es suficiente. Caminamos despacio. Jessica me enseña las piedras que encuentra. Me habla de las nubes que le recuerdan a diferentes animales. Yo la escucho, sonrío, siento el calor de su manita en la mía. Junto al lago
Alimentamos a los patos con migas de pan que previsora he traído de casa. Jessica se ríe cuando los patos se empujan entre sí para conseguir más comida. Un patito especialmente atrevido se acerca mucho y Jessica le da una migaja directamente de la mano con cuidado. Mamá, mira, no me tiene miedo. Lo veo, cariño, eres muy tierna con ella. Cuando volvemos a casa, el sol ya se está poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Tengo un mensaje de Dylan en el teléfono. Hola, Chloe, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar un café este fin de semana solo para charlar? Miro el mensaje, sonrío, no respondo de inmediato. Por ahora lo dejo ahí, en el aire. Quizá acepte, quizá no, pero por primera vez en muchos años la decisión es mía y eso lo cambia todo. Jessica me tira de la mano. Mamá, date prisa. Quiero enseñarte el dibujo que he hecho hoy. Vamos, le digo, y nos vamos a casa juntas, libres.